Queridos viajeros nocturnos, os invito a un nuevo descenso a los callejones más oscuros de la historia. Antes de adentrarnos en el sórdido mundo de las cortesanas en la España del siglo de oro, os pido un pequeño favor. Dejad un comentario contándome desde dónde me escucháis y qué hora es en vuestro rincón del mundo. Ya sea que estéis acurrucados bajo las sábanas en México, robando un momento de silencio en Madrid, o buscando refugio en cualquier otro lugar, vuestra presencia aquí importa. Si estas historias de sufrimiento olvidado resuenan en vuestras almas, considerad suscribiros para no perderos nuestros encuentros con el pasado. Ahora, apagad las luces, cerrad los ojos y preparaos para una verdad tan perturbadora, tan visceralmente repugnante, que cambiará para siempre como veis la seducción y el glamour de la España dorada. Imaginad un mundo donde la belleza es una maldición, donde un rostro angelical es una sentencia de esclavitud. Donde mujeres, algunas apenas niñas, son arrojadas a un lodazal de lujuria, enfermedad y humillación. Todo bajo la fachada de lujo y poder. Esto no es un cuento de hadas ni una novela picaresca. Esto fue la realidad para miles de cortesanas en la España del siglo de oro, cuando la sociedad las veneraba con una mano y las aplastaba con la otra. En una época de opulencia, donde los galeones traían oro de las Américas y los teatros de Lope de Vega brillaban, las cortesanas vivían en un infierno terrenal, sus cuerpos consumidos como velas en un altar profano. Sus risas, sus susurros, sus perfumes no eran más que máscaras para ocultar un sufrimiento que apestaba a podredumbre moral. La vida de una cortesana no era un accidente. Era el producto de una sociedad diseñada para devorar a las mujeres más vulnerables como si fueran leña para el fuego de los deseos masculinos. En las bulliciosas calles de Sevilla, Toledo o Madrid, donde los nobles paseaban con capas de seda y los clérigos predicaban virtud, las cortesanas eran mercancías en un mercado de carne. No eran las damas elegantes de los cuadros de Velázquez, eran esclavas de la lujuria, atrapadas en un sistema que las molía hasta dejarlas vacías. Pensad en María, una muchacha de 15 años, huérfana de un padre marinero y una madre lavandera. Su belleza, con ojos como almendras y cabello negro como la noche, fue su condena. Una noche, un alcahuete con aliento a vino rancio la arrancó de su miseria, prometiéndole un futuro de joyas y banquetes. Pero lo que encontró fue un burdel en el barrio de las Huertas, donde el aire olía a sudor, orina y desesperación. Allí, su cuerpo se convirtió en moneda de cambio, usado por mercaderes, soldados y hasta frailes que se quitaban la sotana en la penumbra. Sus primeras noches fueron un torbellino de manos ásperas, risas crueles y un dolor que le arrancaba el alma. La sangre que manchaba las sábanas no era un signo de vergüenza para sus clientes, era un trofeo. En este mundo, la cortesana no era libre. Estaba atada por deudas imposibles con las madamas, mujeres endurecidas que gobernaban los burdeles con puño de hierro. Cada vestido de terciopelo, cada gota de perfume, cada mendrugo de pan se sumaba a una cuenta que nunca se saldaba. Las cortesanas eran marionetas en un teatro de vicio, donde los hilos los movían los poderosos, nobles que las exhibían como joyas, clérigos que las usaban en secreto, y una sociedad que las despreciaba mientras las consumía. El cuerpo de una cortesana era su herramienta, pero también su prisión. En una época sin medicina moderna, cada encuentro era una ruleta rusa de enfermedad y degradación. Las cortesanas sufrían infecciones que les quemaban las entrañas, llagas que supuraban bajo sus corsés, y sífilis que les carcomía la piel hasta dejarlas irreconocibles. Los remedios, si los había, eran peores que la enfermedad, ungüentos de mercurio que les envenenaban la sangre, purgas que les arrancaban las tripas, y sangrías que las dejaban al borde de la muerte. María, nuestra joven cortesana, aprendió pronto a disimular los sándalomas con polvos de plomo que le daban un brillo espectral, pero que le pudrían los dientes y le provocaban temblores. Su sonrisa, antes radiante, se volvió una mueca de dientes negros y encías sangrantes. Los clientes, ebrios de lujuria, ignoraban las úlceras bajo sus vestidos, pero cada caricia era una puñalada de asco. Para soportar la repugnancia, María se refugiaba en el vino agrio que le servían,
Un brebaje que le revolvía el estómago pero adormecía su mente. Pero el alcohol también era parte del negocio. Cuanto más bebía, más fácil era manipularla para complacer los deseos más depravados. El embarazo era otra maldición. Las cortesanas que concebían eran obligadas a abortar con hierbas venenosas o instrumentos oxidados que les destrozaban las entrañas. Las que sobrevivían quedaban marcadas por infecciones que las condenaban a una muerte lenta. Los bebés, si llegaban a nacer, eran arrancados de sus brazos y vendidos a orfanatos o abandonados en las calles, donde los perros se disputaban sus cuerpos. La maternidad, un milagro en otros mundos, era un castigo en el de las cortesanas. La Iglesia, que predicaba la castidad y la virtud, era una de las mayores consumidoras de cortesanas. En los confesionarios de las catedrales, los clérigos absolvían los pecados de los nobles mientras ellos mismos se escabullían a los burdeles. Frailes y obispos, con crucifijos al pecho, se deleitaban con las cortesanas en cuartos oscuros, dejando tras de sí un rastro de monedas y promesas vacías. La Iglesia no solo toleraba este comercio, lo santificaba con su silencio. En los conventos, las cortesanas que buscaban redención encontraban más explotación. Las monjas, algunas tan corruptas como las madamas, las ponían a trabajar como sirvientas, fregando suelos hasta que sus manos sangraban o cosiendo hábitos hasta quedar ciegas. Las penitencias eran brutales, ayunos que las dejaban esqueléticas, flagelaciones que les arrancaban la piel, y rezos interminables en celdas húmedas donde las ratas roían sus harapos. La salvación prometida era una mentira, el convento era otro burdel, solo que disfrazado de santidad. Los sermones dominicales condenaban a las cortesanas como hijas de Satanás, pero los mismos predicadores las visitaban al anochecer. Esta hipocresía impregnaba cada rincón de la sociedad. Las esposas de los nobles, que despreciaban a las cortesanas en público, cerraban los ojos cuando sus maridos las frecuentaban, sabiendo que su silencio garantizaba su propia seguridad. La cortesana era el chivo expiatorio de una sociedad que se miraba al espejo y veía su propia podredumbre. Los nobles de la España del siglo de oro trataban a las cortesanas como trofeos vivientes, objetos para exhibir y destruir. En los palacios de Toledo o Valladolid, las cortesanas eran invitadas a banquetes donde los hidalgos las manoseaban como si fueran platos más del menú. Los juegos eran sádicos, las obligaban a bailar hasta desmayarse, a beber hasta vomitar, o a soportar humillaciones públicas mientras los nobles reían. Una cortesana podía ser forzada a lamer el suelo cubierto de vino derramado o a desnudarse ante una sala llena de hombres borrachos, su vergüenza convertida en entretenimiento. Algunos nobles coleccionaban cortesanas como si fueran obras de arte, manteniéndolas en aposentos lujosos que eran jaulas doradas. Allí, las sometían a caprichos depravados, orgías que duraban días, prácticas que les dejaban marcas en cuerpo y alma, y experimentos de placer que rayaban en la tortura. Una noble, la condesa de Alcázar, era famosa por sus jardines de deleite, donde cortesanas eran encadenadas y obligadas a cumplir fantasías grotescas mientras los invitados apostaban por su resistencia. Las que colapsaban eran desechadas como basura, reemplazadas por nuevas víctimas. Los nobles no solo consumían a las cortesanas, las destruían deliberadamente. Una cortesana que envejecía o enfermaba era expulsada sin piedad, dejada a mendigar en las calles donde antes había sido deseada. Sus cuerpos, una vez alabados, ahora apestaban a enfermedad y miseria, mientras los nobles buscaban carne fresca para sus juegos. La vida de una cortesana era una guerra contra su propia mente. Desde el momento en que eran captadas, las madamas y los clientes usaban tácticas psicológicas para quebrarlas. Les decían que eran afortunadas por su belleza, que sin el burdel estarían muertas de hambre. Les hacían creer que su sufrimiento era su destino, que sus cuerpos solo valían por el placer que ofrecían. Esta manipulación era tan profunda que muchas cortesanas llegaban a defender a sus explotadores, un síndrome de Estocolmo alimentado por la desesperación. María, nuestra cortesana, aprendió a leer las miradas de sus clientes con una precisión sobrenatural, anticipando sus deseos antes de que hablaran.
Pero este talento tenía un costo, su propia identidad se desvanecía. Se convirtió en un espejo, reflejando lo que los hombres querían ver, mientras su verdadero yo se pudría en silencio. Sus sueños de una vida mejor, un matrimonio, una familia, un hogar, fueron aplastados por las risas crueles de los que la poseían. Soñar era peligroso, la esperanza era un veneno que debilitaba su capacidad para sobrevivir. Las cortesanas eran aisladas de cualquier apoyo. Las madamas las enfrentaban entre sí, creando rivalidades por los clientes más ricos o los regalos más caros. Las amistades eran traicionadas por un pedazo de pan o una noche sin golpes. Este aislamiento las hacía dependientes de sus verdugos, mujeres rotas que buscaban migajas de afecto en los mismos hombres que las destruían. El comercio de cortesanas era una industria bien organizada, con redes que se extendían desde los puertos de Sevilla hasta los palacios de Madrid. Los alcahuetes recorrían los pueblos, buscando niñas pobres o huérfanas cuya belleza pudiera venderse. Estas muchachas eran compradas por monedas o promesas vacías, llevadas a burdeles donde se les enseñaba a seducir, a mentir, a soportar el dolor. El entrenamiento era brutal, las obligaban a practicar con hombres escogidos por las madamas, cuyos abusos eran lecciones disfrazadas de aprendizaje. Los burdeles eran máquinas de generar riqueza. Cada cortesana producía ganancias que llenaban los cofres de las madamas, los protectores nobles y hasta los funcionarios corruptos que hacían la vista gorda. Un solo cuerpo podía generar en una noche lo que un artesano ganaba en un mes. Pero las cortesanas no veían nada de esto, sus deudas con el burdel crecían con cada día. Un sistema diseñado para mantenerlas esclavizadas de por vida. Los mercados de cortesanas eran espectáculos grotescos. En las plazas de Sevilla, las muchachas eran exhibidas como ganado, sus cuerpos inspeccionados por compradores que palpaban su piel y revisaban sus dientes. Las más jóvenes y vírgenes alcanzaban precios astronómicos, vendidas a nobles que pagaban fortunas por el privilegio de ser los primeros en destruirlas. Estas subastas eran bendecidas por la sociedad, un comercio de inocencia que nadie cuestionaba. Las enfermedades eran compañeras constantes de las cortesanas. La sífilis, conocida como el mal francés, era una plaga que carcomía sus cuerpos. Las llagas supurantes cubrían sus piernas, sus rostros se desfiguraban, y sus mentes se nublaban por el mercurio usado como tratamiento. Los clientes, indiferentes a las úlceras, seguían usándolas, mientras las madamas las obligaban a trabajar hasta que colapsaban. Otras infecciones, como la gonorrea o las fiebres pútridas, eran igual de devastadoras. Las cortesanas sufrían dolores que las hacían gritar en la noche, pero sus lamentos eran silenciados con golpes o más vino. Las que quedaban embarazadas enfrentaban abortos forzados con agujas oxidadas o hierbas que les quemaban las entrañas. Muchas morían desangradas en catres sucios, sus cuerpos arrojados a fosas comunes donde las ratas terminaban el trabajo. Cuando una cortesana ya no servía, por enfermedad, edad o locura, era desechada sin piedad. Las calles de Madrid estaban llenas de estas mujeres rotas, mendigando entre la basura, sus cuerpos apestando a podredumbre. Algunas se suicidaban, arrojándose al río Manzanares o bebiendo veneno. Otras eran asesinadas por clientes que no querían testigos de sus vicios. Sus muertes no eran tragedias, eran inconvenientes que se resolvían con un nuevo cuerpo fresco. Los burdeles no eran solo casas de placer, eran prisiones donde la inocencia se compraba y vendía como mercancía. Las madamas, con sus joyas tintineantes y sus sonrisas venenosas, eran las verdaderas mercaderes de este comercio. Seleccionaban a las niñas más vulnerables, huérfanas, campesinas, hijas de deudores, y las moldeaban como arcilla. Las enseñaban a caminar con un balanceo seductor, a susurrar mentiras que encendían el deseo, a soportar el dolor con una sonrisa. Pero este aprendizaje era una forma de tortura, las niñas eran violadas repetidamente para acostumbrarlas, sus lágrimas vistas como signos de debilidad que debían erradicarse. Los clientes más ricos exigían vírgenes, un lujo que las madamas fabricaban con trucos crueles.
Usaban sangre de paloma para simular la virginidad o cosían las heridas de las niñas para engañar a los compradores. Estas falsificaciones eran un negocio lucrativo, pero para las cortesanas eran una humillación tras otra, su dolor convertido en una farsa para el placer ajeno. Los nobles y comerciantes que frecuentaban estos burdeles no eran solo clientes, eran cómplices. Sabían del sufrimiento detrás de las sonrisas pintadas, pero lo ignoraban. Algunos incluso participaban en rituales sádicos, marcando a las cortesanas con hierros candentes o tatuando sus iniciales en su piel como si fueran ganado. Este comercio de inocencia era un pilar de la economía del siglo de oro, un mercado de carne bendecido por una sociedad que se vanagloriaba de su grandeza. La cortesana no solo perdía su cuerpo, perdía su alma. La sociedad del siglo de oro diseñó un sistema para destruir su capacidad de soñar, de amar, de esperar. Desde niñas, eran condicionadas para verse como objetos, su valor medido por la cantidad de hombres que podían satisfacer en una noche. Aprendían a odiarse a sí mismas, a ver su belleza como una maldición, a creer que su sufrimiento era merecido. Las madamas usaban técnicas de manipulación diabólicas. Alternaban castigos brutales con pequeños gestos de falsa bondad. Una palmada en la mejilla seguida de un pedazo de pan, una noche de latigazos seguida de un vestido usado. Esto creaba una dependencia enfermiza, donde las cortesanas buscaban la aprobación de sus verdugos como si fuera amor. Muchas llegaban a creer que sus vidas en el burdel eran un privilegio, que sin él estarían muertas. El aislamiento era total. Las cortesanas no tenían familias, amigas ni futuro. Sus días eran un presente eterno de dolor y humillación, sin espacio para imaginar algo mejor. Las pocas que intentaban escapar eran capturadas por los matones de las madamas, torturadas públicamente para servir de ejemplo. Sus cuerpos, rotos y sangrantes, eran exhibidos en las puertas de los burdeles, un mensaje claro: la libertad no existía. La tragedia de las cortesanas no era un secreto. Era un espectáculo público, aceptado y celebrado por todos los estamentos de la sociedad. Los poetas las inmortalizaban en versos que alababan su belleza mientras ignoraban su sufrimiento. Los dramaturgos las convertían en personajes de comedia, burlándose de sus tragedias. Los pintores las retrataban como diosas, pero nunca mostraban las llagas bajo sus vestidos ni el vacío en sus ojos. La corona también era cómplice. Los burdeles pagaban impuestos que llenaban las arcas reales, un comercio de carne que financiaba las guerras de Felipe II. Los alguaciles, sobornados con monedas o favores, protegían a las madamas y perseguían a las cortesanas que intentaban huir. Hasta los mendigos en las calles participaban, vendiendo rumores sobre las cortesanas más bellas para atraer clientes. La sociedad del siglo de oro había creado una maquinaria perfecta para consumir vidas femeninas. Cada institución, cada persona, desde el rey hasta el último borracho, tenía sangre en las manos. Las cortesanas eran las víctimas de un mundo que se jactaba de su esplendor mientras se pudría por dentro. Cuando una cortesana moría, su cuerpo era arrojado a una fosa común, su nombre olvidado, su sufrimiento borrado. Pero las cicatrices de su existencia permanecen en los cimientos de la España del siglo de oro, en los palacios construidos con el oro de su dolor, en los poemas escritos con la tinta de su desesperación. Estas mujeres no fueron solo víctimas, fueron las columnas invisibles que sostuvieron una civilización que las despreció. María, nuestra cortesana, tal vez murió joven, consumida por la sífilis o asesinada por un cliente enfurecido. Tal vez sobrevivió, convertida en una sombra que mendigaba en las calles, su belleza marchita, su alma destrozada. Pero su historia, como la de miles de otras, merece ser contada. Merece ser gritada desde los tejados, para que el mundo recuerde la brutalidad de una sociedad que convirtió la belleza en esclavitud. Este no es solo un relato del pasado. Es un espejo que nos obliga a mirar nuestra propia época. ¿Qué sistemas de explotación ignoramos hoy? ¿Qué víctimas silenciamos en nombre del progreso o el placer? Las cortesanas de la España del siglo de oro no tuvieron voz, no tuvieron justicia, no tuvieron esperanza.
Pero nosotros podemos darles algo ahora, podemos recordarlas. Podemos honrar su sufrimiento y asegurarnos de que sus historias no se desvanezcan en la oscuridad. ¿Pero recordar es suficiente? No. Mira a tu alrededor ahora mismo. ¿Cuántas Marías modernas conoces y decides ignorar? La mujer que limpia tu oficina por un salario miserable, la migrante explotada en fábricas textiles, la adolescente atrapada en redes de trata que existe a solo kilómetros de donde vives. Su sufrimiento también construye tu comodidad. Así que te desafío, no te quedes en el like y el comentario indignado. Investiga qué organizaciones luchan contra la explotación humana en tu ciudad. Busca sus nombres, dona, hazte voluntario. Deja que esta historia te incomode tanto que tengas que actuar. Comparte este vídeo, pero hazlo con un propósito, etiqueta a 3 personas que crees que necesitan ver esto. No para que se sientan bien consigo mismas, sino para que se sientan inquietas, cuestionadas, obligadas a moverse. Y si eres de los que piensa esto no tiene que ver conmigo, te equivocas brutalmente. Cada vez que compras sin preguntar de dónde viene, cada vez que consumes entretenimiento sin cuestionar quién sufre para crearlo, cada vez que miras hacia otro lado cuando alguien es tratado como un objeto, eres cómplice del mismo sistema que mató a María. La primera luz del amanecer ilumina las calles de nuestras ciudades, sí. Pero también ilumina nuestra hipocresía. ¿Vas a seguir siendo parte del problema, o finalmente vas a convertirte en parte de la solución? El botón de suscribir está ahí abajo. Pero más importante, ¿qué vas a hacer cuando cierres este vídeo?